que hoy veremos nos hará cambiar la historia, por lo menos la conocida, la que han querido contarnos los científicos y los antropólogos. Tras una larga expedición en la selva peruana, llegamos a unas montañas en plena jungla donde encontramos unas pinturas rupestres, nunca vistas ni halladas. En esas pinturas se veía a seres humanos cazando dinosaurios. ¿Cómo pudieron los seres humanos cazar dinosaurios si teóricamente estos grandes animales desaparecieron hace más de 65 millones de años? He aquí la gran pregunta sin respuesta. Esa es la pregunta que se ha hecho la comunidad científica desde que comenzó a estudiarse la colonización de América. Si teóricamente el hombre entró por el estrecho de Bering hace apenas 9.000 años, ¿cómo es posible que enormes culturas florecieran en Mesoamérica o Sudamérica? Culturas que en mucho superaban a las de los indígenas que por aquel entonces habitaban en las grandes praderas de Norteamérica, y que teóricamente llevaban miles de años más en esas tierras, sin prácticamente ninguna evolución. Dentro de las culturas más desconocidas y misteriosas de esta zona de América, se encuentran los mochicas. ¿Quiénes eran estos extraños hombres? La cultura mochica floreció en la costa del Pacífico en el Perú, una zona que a pesar de encontrarse junto al mar, era un puro desierto, debido al fenómeno del Niño, que lleva unas corrientes heladas junto a la costa, no permitiendo la evaporación, con lo que la lluvia prácticamente no existe. Pero a pesar de esto, los moches sobrevivieron y consiguieron su máximo exponente en el valle de Lambayeque, las tierras del señor de Zipán. Hace apenas 25 años se realizaba el descubrimiento de la tumba real del señor de Zipán, con unos tesoros superiores a los encontrados en la tumba egipcia del faraón Tutankamón. Si el señor de Zipán era solo el dirigente de un valle en la costa peruana al que se le calculan unos 200.000 súbditos, imaginemos por un momento las riquezas, cultura y, por qué no, misterios que había en estas tierras hace 2000 años. El descubrimiento arqueológico del señor de Zipán, realizado a finales de los años 80 del siglo pasado, mostró al mundo unos descubrimientos y una civilización que aún nos asombra. Los moches eran magníficos orfebres que trabajaban los metales preciosos con un arte y maestría exquisita, con piezas que sería prácticamente imposible reproducir con la tecnología actual. El tesoro que se encontró en este complejo funerario lo podemos admirar en el Museo de las Tumbas Reales de Zipán. Estas joyas eran muy superiores a las encontradas en las mejores tumbas de los faraones egipcios. Los mochicas no daban valor a los metales preciosos, como dice uno de sus principales lemas que ha llegado hasta nuestros días. La plata son las lágrimas de la luna y el oro el sudor del sol. Este pueblo adoraba al sol y las estrellas, a los dioses que de allí vinieron para darles esa gran cultura, muy superior a lo conocido hasta entonces. La arquitectura, astrología o las matemáticas no tenían secretos para ellos. Los mochicas creían que vivían en un mundo superior, dominado por tres deidades: el Gran Señor, el General de los Ejércitos y el Brujo Hechicero, que era el que conseguía contactar con el inframundo, el mundo de los muertos, que según sus tradiciones también dominaban. Entre muchas de las piezas que encontramos en este magnífico museo, observamos seres extraños, medio animales, medio humanos. Eran los dioses a los que temían, a los que en algún momento habían visto y eran capaces de representarlos nuevamente. Cuando te encuentras ante los restos del señor de Zipán, es como si la historia te mirase frente a frente. Restos y objetos que se conservaron durante milenios para ser observados y estudiados por nosotros. Pero por mucho que lo intentemos, la mayoría de los secretos del pueblo moche seguirán ocultos, al menos durante una eternidad.
Pero esto solo era el comienzo del gran viaje que nos esperaba. Ahora nos dirigimos hacia el estado de Amazonas, en el norte del Perú. La zona es ceja de selva, tierra que se denomina así donde la montaña se une con la espesura de la jungla. El camino es difícil, por unas carreteras que son trampas mortales. Encontramos vehículos despeñados o camiones volcados por doquier. Estamos llegando a una zona donde las carreteras pronto dejan de existir, no porque no se construyan, sino porque lo que se construye durante el verano, las fuerzas de la naturaleza lo arrastran cuando llega la temporada de lluvias. Pero según nos acercamos, nos vamos dando cuenta que gracias a estos problemas de comunicación, el estado de Amazonas nos esconde secretos que aún no había encontrado el hombre. Nuestra primera parada y fin de etapa era el pequeño pueblo de Jaén, donde encontramos la alegría del carácter selvático. Las gentes que viven en los estados de Amazonas o Loreto, en plena jungla, tienen un carácter diferente. Son abiertos y alegres, todo lo contrario al carácter andino. En Jaén nos encontramos con un personaje que sería fundamental en nuestra expedición, el profesor Ulises Gamonal, un erudito que únicamente con su esfuerzo y tesón había creado un museo increíble. En lo más remoto del estado de Amazonas, en el Perú, se encuentra la ciudad de Jaén, donde el profesor Ulises Gamonal ha creado un museo con la única ayuda de su esfuerzo e ilusión personal. En este museo podemos encontrar piezas únicas y milenarias que nos demuestran que otras civilizaciones totalmente desconocidas por nosotros habitaban en este lugar del planeta en el principio de los tiempos. Todo eran objetos hallados en su zona, cerámicas y figuras milenarias ubicadas en el museo de un pequeño pueblo y sin ninguna seguridad. Estar aquí nos hace sentir que nos encontramos sobre un enorme tesoro arqueológico. Si estas piezas se han encontrado simplemente en el campo, ¿qué nos oculta el Valle de los Dinosaurios en las cercanías de la ciudad? Pronto sabríamos el porqué de este nombre. Nuestro camino continuaba. Al amanecer, salíamos con expertos conocedores de la zona en busca de nuestro particular tesoro, del que llevábamos mucho escuchando hablar, así que un reconfortante desayuno sería lo único que necesitaríamos para emprender nuestro último asalto a las misteriosas pinturas rupestres del río Yamón. Un camino infernal por mitad de la montaña y selva, siguiendo a nuestros en teoría expertos guías, que demostraron no conocer el terreno que pisábamos, pues a cada nuevo hallazgo se sorprendían aún más que nosotros. Lo que íbamos descubriendo merecía la pena. Encontrábamos enormes muros de piedra, con cientos de pinturas. Hace miles de años aquel abrigo de montaña dio cobijo a una enorme comunidad de hombres que aquí se guarecían de las fuerzas de la naturaleza y de los enormes animales que corrían por el valle. Aquellas pinturas nos iban dejando impresionados. Hemos visto muchas a lo largo de nuestra carrera y en los lugares más variados del planeta, pero aquí había algo especial. Ese algo especial no tardó en aparecer. Las gentes del pueblo hablaban de una pintura en la que se veía a grandes saurios, pero no teníamos ninguna prueba. Ninguna prueba hasta que tuvimos ante nosotros esta increíble muestra de arte rupestre, que incluso superó nuestras más altas expectativas. No era solo el dibujo de un gran dinosaurio, sino que se veía un montón de pequeños seres humanos alrededor de él, como si le estuviesen dando caza. Nos encontramos en la margen derecha del río Marañón, que es el Alto Amazonas, al nororiente del Perú, aproximadamente a unos 1250 kilómetros de la capital de Perú, que es Lima. Estamos frente a unos testimonios extraordinarios de arte rupestre en este sector, que nos muestra no solamente la calidad artística
de los grupos sociales que habitaron este territorio hace 6 o 7 mil años antes de Cristo, sino también una permanente ocupación y superposiciones de pintura, elementos que se pueden visualizar de configuraciones de escenas de caza, elementos también de figuras representativas de animales que están siendo acorralados y hasta escenas sexuales entre hombres y animales. Habría que averiguar la datación exacta, ¿no? Es decir, si estas pinturas, como parece, tienen varios miles de años, aunque incluso fueran precolombinas, yo creo que sería interesantísimo. Yo inmediatamente, cuando yo vi el dinosaurio en el Perú, en estas pinturas, pensé en Javier Cabrera, ¿no? En la Biblioteca de Piedra, en las imágenes de dinosaurios que aparecen conviviendo con los seres humanos y que, según Javier Cabrera, pues tendría alrededor de 65 millones de años como mínimo, ¿no? Bueno, es un tema muy polémico, siempre se ha discutido mucho sobre la autenticidad de esas piedras, pero no cabe duda de que si este dinosaurio, si estas pinturas, justamente en el Perú, son auténticos, es decir, auténticos en el sentido de que son antiguos, y eso nos lo dirá la datación de la pigmentación de la pintura, pues habría que recomponer toda la historia de nuevo, habría que devolverle a Javier Cabrera buena parte, digamos, de su prestigio, quizás desaparecido por los malos científicos. Y bueno, yo creo que la historia acaba de empezar. Grupos sociales hace 6 o 7 mil años habitaron este sector y vivieron de la caza de pequeños animales, venados, conejos, y se complementó con la exquisita cantidad de peces que hay en el río Marañón. Aparentemente eran grupos familiares de 25 a 30 personas que ocuparon este sector y eran conducidos por uno de los jefes importantes, que puede ser una especie de chamán o personaje que guiaba al grupo y que conducía evidentemente a este pequeño grupo familiar de personas que ocuparon la zona nororiental del Perú. Por increíble que parezca, esto es imposible. Los grandes saurios dejaron de existir hace más de 65 millones de años, llevando el hombre en la Tierra, como Homo sapiens o habilis, apenas unos cientos de miles de años. Esto da la vuelta a toda la historia escrita. La comunidad científica nunca lo reconocerá como tal. Calificará a este dinosaurio como una gran llama o cualquier otro animal. Pero no olvidemos que en el arte rupestre se pintaba lo que se veía, no existía espacio para la imaginación. En el denominado Valle de los Dinosaurios, por la gran cantidad de esqueletos que aquí se encontraron. Muchos objetos extraños vemos en estas paredes, objetos que no hemos visto en ninguna otra parte del planeta ni en ninguna otra manifestación del arte rupestre o primitivo. Quien vivió aquí es una incógnita, pero desde luego sus costumbres están plasmadas en la pared, manadas de animales recorriendo las montañas, gente de rodillas adorando al sol o un objeto brillante que viene del cielo, un lugar donde sin duda habitaban sus dioses y guerreros. Llegar hasta este lugar casi nos cuesta la vida, pero ha merecido la pena observar esta maravilla oculta durante miles de años. Los principios del hombre, quizás no tengamos muy claro cuánto tiempo hace de esto. A lo mejor no empezó solo una vez la raza humana sobre la Tierra, lo que nos lleva a la gran pregunta: ¿existió otra humanidad? Para el frío. ¿Tiene una copita, señor? ¿Cómo están? ¿Una copita? Pero nuestra expedición no acaba aquí. Todavía con la resaca de los grandes descubrimientos que hemos realizado en las montañas del Llamón, emprendemos nuevamente camino hacia lugares enigmáticos o prácticamente desconocidos en pleno siglo XXI. El camino nos lleva por las alturas de los Andes, en las estribaciones de la cordillera con la selva. Aquí el frío se hace notar y el licor de maíz empieza a ser fundamental para calentar los cuerpos. Además hay que hacerse amigo de las gentes que encontramos en el camino, y qué mejor manera que compartiendo el sagrado licor, que con sus casi 80 grados nos hace olvidar que estamos llegando a los 4000 metros de altura y el aire empieza a escasear. Los lugares por donde pasamos son espectaculares.
Paisajes que parecen sacados de otro planeta, con las nubes acariciando los picos de las montañas, como si quisieran engullirlos, o lo que comprobamos más tarde, ocultar lo que allí había. Este fue nuestro siguiente destino, la ciudad perdida de Kuelab, a casi 5.000 metros de altura. Ante nosotros, una impresionante urbe amurallada. Todo allí es enorme, paredes de más de 50 metros de altura que recorren durante varios kilómetros el recinto urbano, cerrándolo como si de la mejor fortaleza se tratase. Después de ver toda esta magnificencia y colosal construcción, observamos que la puerta de entrada a la ciudad es minúscula, y cuando la traspasamos es como si diésemos un enorme paso en la máquina del tiempo. En principio, esto puede parecer una ciudad amurallada y defensiva más, pero veamos unos cuantos detalles. Kuelab está situada a tal altura que nadie subiría allí para conquistarla. Esas enormes murallas de piedra, ¿cómo se pudieron levantar? La ciudad de las nubes tenía un fin eminentemente religioso y de vigilancia. Aquí podemos ver templos y enormes agujeros sobre el sagrado suelo, donde se depositaban los huesos de los sacerdotes y sabios que vivían en la ciudad. Si tenemos en cuenta que a esta altura sobre el nivel del mar casi no hay oxígeno para caminar, así que para realizar titánicos esfuerzos aquí sería imposible. ¿Quién querría vivir en extremas condiciones, levantando una fortaleza sabiendo que nadie les intentaría conquistar desde el lejano valle? Un halo de magia flota sobre este lugar cuando vemos correr manadas de llamas salvajes por las ruinas, que pese a no estar cuidadas, tienen un aspecto magnífico, como si el tiempo no hubiese pasado por ellas. Aquí existía, sin duda, un mundo diferente al que nosotros conocemos. Quizás los habitantes de la mágica ciudad de Kuelab no querían defenderse de quien venía de abajo. La ciudad se construyó para la defensa de lo que venía de arriba, y ellos serían los primeros en verlo. Estas sensaciones se hicieron presentes cuando el profesor Ulises Gamonal nos indicó que iba a realizar una ceremonia de ofrenda a la Pachamama. Un agradecimiento a la tierra y las fuerzas de la naturaleza por habernos llevado hasta allí. Ulises era una caja de sorpresas desde que le habíamos conocido, pues más tarde nos confirmaron en el pueblo lo que imaginábamos. Aparte de ser un gran investigador, el profesor era un reconocido chamán. Así que un misticismo enorme nos preparó a todos los que formábamos parte de la expedición para comenzar el ritual. Las hojas de coca y el alcohol son imprescindibles para cualquier ritual chamánico, y así lo realizó el viejo profesor. Pero ese ambiente que nos había embrujado desde que pisamos la ciudad se hizo presente cuando Gamonal, tras unos viejos cánticos o ícaros en quechua, nos dijo: Madre, well, ayúdanos. Viejos mágicos que descansan aquí, ayúdenos a ser fuertes. Este brindis con mis dioses, con mis viejos, con mi Guayrak, que son... El Guayrak nos ilumina en estos momentos. Escuchen el viento, el Guayrak. El Guayrak vamos a dar. Los Guayras, los espíritus del viento, vienen a saludarnos. E inmediatamente se empezaron a agitar las copas de los árboles que teníamos a nuestro alrededor. El viento, los Guayras habían acudido a su llamada, dejándonos los pelos erizados al sentirlo. Desde luego, algo pasaba en aquel lugar que escapaba a nuestro raciocinio. Caminar por aquel mundo perdido junto al profesor, mientras te cuenta leyendas o increíbles historias de aquel mágico lugar, fue increíble.
Estábamos en Cuelab, en la ciudad de las nubes, el lugar donde los hombres se unieron con los dioses que bajaban de las alturas.